Particularmente esta semana se están tratando los casos de 1977. Por la tarde pudimos escuchar a Clorinda Barreto, una mujer de 72 años que fue secuestrada en marzo de 1977. Fue retirada de su domicilio en General Roca. Ella vivía sola, pero en ese momento estaba acompañada por Jorge Bernstein, un compañero de trabajo de una compañía envasadora donde trabajaban los dos, de Bunge y Born, y fueron llevados, por supuesto que como es habitual en estos casos, ingresaron uniformados con armas, se los llevaron a golpes. A ella en particular la pusieron en un auto, vendada, esposada. Transcurrieron un camino largo, dijo esta mujer. Cuando llegaron a un lugar, allí ni bien llegaron, le tiraron agua que casi me ahogan, contaba Clorinda Barreto, y fue atada a una cama de hierro sin colchón, sometida a una fuerte golpiza, y además que también, me arriman cosas eléctricas, fue lo que esta mujer de 72 años relató. Ella perdió la noción del tiempo mientras estuvo secuestrada allí en la escuelita, porque dijo que además no podía dormir, que cada tanto era sometida sobre todo a unas sesiones de golpes, de unas golpizas muy importantes. Esta mujer, a la cual le costaba relatar lo que le había pasado, estaba muy sentida, muy angustiada, estaba acompañada por su hijo, y se notaba que no había contado esta experiencia, esta dura experiencia que había atravesado, que no la había contado muchas veces, porque de hecho, en más de una oportunidad se le quebró la voz. Ella además decía que no tenía nada que ver, lo dijo en varios fragmentos de su declaración: yo no tuve nada que ver, yo solamente trabajaba, y después de estos días de cautiverio, los que quedó muy golpeada y que salió con muchísimo miedo. Relataba, por ejemplo, Clorinda, que no podía dormir sola en su casa, que dormía donde la agarraba la noche, en la casa de algún amigo, porque la verdad que tenía mucho miedo de volver a quedarse sola allí en su casa de General Roca. Decíamos que al salir, ella relaciona este hecho con que tuvo alguna vez un contacto con una chica de Bahía Blanca, con María Angélica Ferrari, que tiempo después ella sabe que a esta chica la mataron, pero lo dijo en varios fragmentos de su declaración: yo no tuve nada que ver, era muy injusto lo que hacían conmigo. Incluso dice que algunos de sus secuestradores le decían: no, vos piba, vos flaca, no tenés nada que ver, ya te vamos a liberar. Lo que sí queda claro es que los golpes sufridos y además estas heridas psicológicas a las que ella también hizo referencia fueron muy duros. De hecho, después de esta experiencia, ella se va de Roca, conoce al que luego es el padre de su hijo, y deciden irse a Mar del Plata para superar también esta situación, que incluso después, al tiempo de su liberación, ella intenta en un momento, dice que tiene una intención de ir a tirarse abajo de un tren porque sinceramente había quedado muy mal, y además consecuencias físicas, porque tenía golpes en las piernas, incluso dijo que le costaba caminar, también dolores en la cintura, que aún hoy a los 72 años, a muchos años de esta experiencia, todavía padece. Clorinda en un momento dijo que además cuando ella vuelve a su domicilio, las personas, los secuestradores, se habían llevado todo, se habían llevado algunos elementos de valor, dinero, incluso algunas antigüedades que ella tenía, se lo habían llevado, así que dijo, además de todo lo que son ladrones. Con respecto a esta chica, esta María Angélica Ferrari, que ella hacía referencia, en realidad dice que era la conexión por una familia de Roca, pero que no la conocía. Incluso María Angélica Ferrari, que fue asesinada, fue secuestrada también en el 77, integra el caso del juicio que en estos momentos está llegando al fin en Bahía Blanca, el juicio del quinto cuerpo. La declaración de Clorinda de todas formas no aportó mayores datos con respecto a quienes llevan adelante los interrogatorios, quienes la secuestraron, porque naturalmente ella estaba vendada y no puede reconocer quiénes eran sus verdugos. Sí reconoció, y lo dijo claramente, que ella sabía que estaba secuestrada, estaba en cautiverio en la ciudad de Neuquén, sobre todo por el ruido de los aviones, y además porque identificó en el momento en que cruzan el puente, sobre todo cuando la van a liberar. Ella dice que en ese momento, porque además fue sentada en el asiento de atrás, vendada con anteojos negros, pero que ahí quienes conducían el auto que la iba a dejar libre tenían algún diálogo, incluso le dijeron que se quede quieta porque si no la iban a limpiar. Esas fueron sus palabras. Entonces, sintetizando esta declaración muy sentida, con mucha angustia de Clorinda Barreto, la verdad que por momentos fue un poco complicado para preguntar, como suele ocurrir en estos casos. Y además este detalle, esta persona, Jorge Bernstein, este compañero de trabajo allí en el año 77, que mañana declara y que también sufrió una situación similar, ella no lo vio nunca más. A ella le quedó tanto miedo que intentó no contar lo que le había pasado y no contactarse con la gente con la que había estado esos días. De hecho, dice que en un momento la revisó un médico de la empresa, pero ella no le dijo lo que le había pasado a este médico, que suponía que el médico sabía, pero que ella no le
le contó más por vergüenza que por otra cosa, fue lo que dijo la mujer. Y decíamos a Jorge Bernstein que va a declarar mañana, no lo vio nunca más, incluso dijo algo así como que le gustaría verlo para pedirle perdón, dice, porque en realidad lo llevan porque estaba en mi casa y él no tenía nada que ver, porque en el fondo a la que iban a buscar eran a mí. No sé si ya estamos en línea con Alejandro Lillo. Alejandro, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, estaba esperando que vos terminás de tu crónica, de la versión vespertina, digamos, del juicio que se desarrolló y que de alguna forma también avanzarás lo que se está tratando de demostrar, que es el plan sistemático, es decir, que había una forma de operar, que había una forma en los grupos de secuestrar gente, que no importaba mucho el porqué, sino que se la secuestraba por las dudas, que es no solamente este caso, sino lo que se reflejó ayer con una declaración de esta docente que fue secuestrada cuando tenía 16 años, que estuvo en la alcaldía de Quén, finalmente es liberada en la capital federal, pero que tenía solo 16 años y nunca tampoco sabe, nunca supo ni sabe aún hoy por qué la Policía Federal o el grupo de tareas la secuestró en aquella oportunidad. Hoy a la mañana se esperaba con expectativa, básicamente por los medios de comunicación, las defensas también por unas declaraciones que surgieron, que fueron publicadas en el periódico 8300, declaró Hugo Inestrosa que lo hizo por videoteleconferencia desde Madrid, y la verdad que este sistema realmente es provechoso en cuanto hay dificultades para que se trasladen a los testimonios, porque incluso cuando le exhibieron un acta de su declaración realizada en años anteriores, en la instrucción de la causa, él pudo reconocer mediante este sistema las firmas de su declaración y poder contestar algunas dudas que les quedaban a quienes lo interrogaban en este juicio. Inostrosa es un caso de un militante de la UOCRA que no pudo terminar su primaria, pero que identificó en su militancia gremial y también política en el PRT, manifestó en el juicio que él supo que lo estaban buscando porque cuando llegaba el 25 de agosto a su domicilio, pasó por un bar cercano, le dijeron que lo estaba buscando la pesada, llegó a su casa y efectivamente al poco tiempo llegaron quienes fueron sus captores, que no se identificaron, que él trató de escapar en esa oportunidad, a pesar de que estaba su familia, habían ingresado a su vivienda. Dice que cuando trató de saltar el paredón de la vivienda que alquilaba en los fondos de una propiedad, fue agarrado de los tobillos y ahí golpeado con las culotas en la cabeza, con culotazos en la cabeza, con personas armadas, y que cuando lo llevaban a la raza, porque había quedado medio desmayado de esos golpes, iba pidiendo auxilio y fue socorrido, vaya paradoja, por un grupo de soldados que estaban realizando tareas en su casa allí en Plotier, y que se acercaron por cuanto él estaba pidiendo auxilio, estos soldados que estaban haciendo zancas o algún encargada por la municipalidad. Circunstancia que allí se produce un choque con el oficial, con la persona que llevaban detenido, porque se puede identificar. Él cuenta una anécdota realmente muy cruda de aquel momento, porque eran las 10:30 de la mañana cuando uno de sus hijos se arrojaba piedras al vehículo en que lo iban y uno de sus captores, amenazándolo con una pistola, dice: salí de acá, pendejo. Bueno, por la actitud que tenía en defensa de su parte. Cuando se acerca un soldado y le dice que estaba loco, cómo hacía eso con un chico tan pequeño, recibió de que a estos hay que matarlos de chiquito, dijo en su relato Inostrosa. Pero Inostrosa fue llevado ese día a la escuelita, siempre golpeándolo, lo llevaron al famoso camastro donde fue atado, de pies y manos, y empezaron a golpearlo y a torturarlo con picana durante toda esa jornada, a tal punto que ya de noche y de madrugada él tomó una actitud de quitarse la vida por cuanto no resistía más, ya no sentía los golpes que tenía, porque incluso les había dicho que les había dado una información errónea, la fueron a verificar y volvieron con más crudeza a golpearlo. En ese momento toma la decisión de quitarse la vida, y cuando trataba de llegar con sus brazos hacia la zona del cuello, zafa una de las esposas de sus manos, se libera, y ahí es cuando huye del lugar a pocas horas de haber sido secuestrado. Huye y lo ven cuando corre, lo iluminan con los reflectores, le disparan, pero solo un disparo le roza una de sus piernas, sigue corriendo alrededor de Canales. También se topa con un soldado que lo mira, él también espera que lo dispare, pero al no hacer nada el soldado huye hacia el río, hacia una laguna, recibe ayuda de unas personas que estaban viviendo en un local, de una nueva vivienda, y después en el río ya puede ocultarse y después recibir ayuda de un compañero, en fin. Es un relato en el cual él, lo más increíble de esta historia es que él estuvo hasta el 82 siempre escapando, siempre refugiándose en casas de personas, en Vietnam, Bahía Blanca, en Médanos, hasta que pudo conseguir el exilio en Suecia vía ACNUR y Amnesty a través de Río de Janeiro, vía Río de Janeiro. Pero bueno, él hizo ese relato, dijo que hay más desaparecidos de los que figuran, nombró a varios
varios de ellos, que no están en ningún tipo de archivo, y pidió obviamente justicia para todos ellos. El relato de Hinojosa realmente fue uno de los más esperados, y creo que el hombre que vive en Madrid, España, significó de alguna forma lo que todos esperaban de su testimonio en este juicio, ¿no? Sí, que en un momento se pensó que iba a viajar hacia la Argentina para poder declarar en el juicio, pero bueno, finalmente lo hizo por videoconferencia. Lo hizo por videoconferencia, incluso lo quisieron de alguna forma mostrar como que era un dirigente más encumbrado de jerarquía. Fue una de las preguntas de la defensa de los imputados. Él dijo no había ninguna jerarquía, nos reuníamos solamente a leer las publicaciones del PRT, cuestión que claro. Él nunca desmintió su pertenencia y dijo que estaba en ese lugar como otros militantes, ¿no? A poco de terminar, bueno, él hizo esas declaraciones por las cuales busca justamente reivindicar a sus propios compañeros, porque él habló de lo que le ocurría a otros compañeros de militancia, y en definitiva lo que estaba pidiendo ahí, que también se interesaran por esas causas, incluso de una hermana que él tiene que aún figura como desaparecida. Ese después de los procesos, seguramente mañana podremos tener más sobre otros casos. Vuelve el caso de Filipis, de este joven de 16 años que también fue secuestrado cuando estaba trabajando en una chacra. Bueno, y también el caso de José Albanesi, que es este dirigente de 52 años que falleció en una sesión de torturas. Mañana, al menos de acuerdo al cronograma previsto, está programado que declaren sus hijos.